Buenas tardes, hermanos, nuevamente. Hoy quiero entrar en un pasaje de una carta que yo tengo por muy reflexiva y muy personal. Y esta es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Os habéis parado a pensar en alguna ocasión qué le diríais a vuestro mejor amigo si supierais que estáis a punto de morir? ¿Qué le dirías a una persona con la que has compartido experiencias, con la que has tenido buenos ratos, malos, con la que has pasado aflicción, gozo, con la que has viajado, con la que has reído e incluso llorado? ¿Qué le diríais si supierais que estáis a punto de morir? Y más allá, ¿qué le diríais a un hijo si supierais que vuestra muerte está cerca? Pues Pablo a Timoteo lo veía como su verdadero hijo en la fe. Lo dice la propia epístola, la primera que le envía, en su capítulo 1, verso 2, que Timoteo es su verdadero hijo en la fe. Pues yo creo que si nos ponemos en esa situación, la, las palabras que escogeríamos, las palabras que diríamos, seguro que serían muy importantes. Esta epístola yo la veo así, la veo certera, importante, directa. Tiene 4 capítulos tan solo y en un ratito la puedes cubrir su lectura, pero son cosas tan directas, tan importantes. La llaman y está en el grupo de las epístolas pastorales, pero no tan solo para los que ejercen el ministerio pastoral tiene importancia, sino que también para nosotros, y muchas. Y dice verdades muy profundas. En ella, en el primer capítulo, dice algo, viene a resumir que guardes el Evangelio. En su segundo capítulo le dice que sufra por el Evangelio. En el tercero, que persevere en el Evangelio. Y en el cuarto, que es donde queremos hoy estar, que predique el Evangelio, que predique la palabra. El pasaje de hoy es la segunda epístola, como ya he dicho, de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Pero quiero que empecemos en los 2 últimos versículos del capítulo anterior. Los, los capítulos y versículos son muy útiles para localizar pasajes, pero hay que tener en cuenta que no es escritura inspirada. Eso se añadió mucho después. Y en ciertas ocasiones nos despistan del mensaje que nos da. Y es bueno siempre tener una visión panorámica de lo que antecede y lo que va después del capítulo en cuestión que vayamos a tratar. Por eso quiero que empecemos justo arriba, que le da un enfoque mucho más amplio. Dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te escarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Profundo pasaje, ¿verdad? Comienza como he querido comenzar en el capítulo 3, en el verso 16-17,
para que veamos de manera descrita qué cualidades tiene la Escritura. Y como tiene esas cualidades de que toda es inspirada por Dios y es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para todo lo que describe, ahora te encarezco, Timoteo. Como la Escritura tiene todo esto, ahora yo te encarezco, y te encarezco no ante cualquier cosa, te encarezco ante Dios y ante el Señor Jesús, que juzgará. Es decir, un día todos vamos a estar ante Él, y ante Él no vamos a tener excusa. Y si bien ante el Señor Jesús nuestra salvación no va a estar en juego, porque el creyente, el tribunal que pasará es de recompensas, pero yo quiero que ese día el Señor, delante de Él, de verdad, yo sea un obrero aprobado. Yo haya sabido desempeñar esa función que Él me ha encomendado. Pues como un día te vas a presentar ante Él, Timoteo, te encarezco. ¿A qué te encarezco? A que prediques la palabra. Te encarezco a ello. ¿Por qué tienes que predicar la palabra? Porque ella es suficiente y es inspirada por Dios, y es la que trabaja en la persona, y es la que es útil realmente. Y todos debemos saber manejarla. No podemos ser cristianos con años de convertidos, que no sepamos de qué trata la Escritura, que no sepamos en qué se divide, no sepamos dar razón de nuestra fe, como dice el apóstol Pedro. Tenemos que saber dar razón en lo que creemos y en por qué creemos. Y para ello tenemos que saber utilizar la Escritura, tenemos que saber de qué habla cada uno de sus libros, y tenemos que tener claro cuál es el hilo conductor de la misma, que no es otro que nuestro Señor Jesús. Él es el hilo que va por toda la Escritura. Él mismo se lo dice a los caminantes de Maús. Les dice todo lo que de Él relata la Escritura. Tenemos que tener eso claro. Un día nos vamos a presentar ante Él. Y ante Él, yo quiero haber sabido manejar bien la Escritura. Yo quiero haber sabido manejarla. Te digo también, Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Siempre, siempre, siempre buen momento para predicar la palabra. Siempre buen momento para predicarle a alguien el Evangelio. Para llevar al mundo la buena noticia de que Jesús ha muerto en la cruz y de que en Él hay perdón y salvación. Pero claro, con arrepentimiento y fe en Él. Siempre es buen momento para llevarla. Siempre. Hay que estar a tiempo y fuera de tiempo, Timoteo. ¿Qué te digo también, Timoteo? Redarguye. ¿Qué es redarguir? Es convencer, es saber a una persona, hacerle ver que está en un error y conducirlo a lo correcto. Llevarlas a esas personas de la doctrina errónea a la correcta. Por eso también tienes que hacerlo, Timoteo. Eso también tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que redarguir. Reprende. El reprender es a una persona hacerle ver algo incorrecto y que se arrepienta de ello. Por supuesto, en todo esto juega un papel clave el espíritu, lógicamente. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, que es hacerlo. Es decirle al hermano, al que está equivocado, decirle que está equivocado. Y como dice un poquito más adelante, con toda paciencia y doctrina. Tú no puedes decirle a una persona está equivocado por las buenas. Tienes que mostrarle en la Escritura dónde está su error.
Tienes que enseñarle, y con paciencia, como él mismo nos dice. Exhorta. La exhortación es como una orden, pero amable, un ánimo, un continúa, venga, ánimo. Pero tienes que tener claro que todo esto, con toda paciencia, tienes que hacerlo con doctrina, tienes que hacerlo con la escritura, tienes que hacerlo con ella. Por eso tenemos que saber manejarla y desenvolvernos en ella. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice el verso 3. Esto no tan solo en la época de Timoteo, esto trasciende a todas las épocas. Y a día de hoy lo podemos ver. Tristemente, hay muchas personas que buscan que les regalen el oído, que buscan que le digan nada más cosas bonitas y no perseveran en la sana doctrina. Ese comezón de oír, ese que te digan halagos. Y claro, se amontonan los maestros así. Digamos que la demanda genera oferta. Son leyes comerciales de la ley de la oferta y la demanda. Hay gente que lo demanda, siempre va a salir alguno que lo oferte. Un ejemplo muy práctico es YouTube. YouTube tiene muchas cosas buenas. Pero claro, el ponerte la predicación que a ti te apetezca no es estar en comunión con la iglesia, no es estar en comunión con los hermanos, no es que un pastor te esté enseñando la sana doctrina. Un segundo. Cosas del directo y de tener familia. El YouTube tiene muchas cosas buenas, pero claro, lo más fácil es ponerte la predicación que a ti te apetezca, no la que de verdad te esté indicando lo que está mal en tu vida y te esté conduciendo a que corrijas eso que está mal. Insisto, tiene muchas cosas buenas, pero es también peligroso. O como tristemente pasa en ciudades muy grandes, la gente va de iglesia en iglesia buscando que le regalen el oído, buscando a veces el espectáculo. Pues se amontonarán esa clase de maestros y se están amontonando. Ya se lo decía Pablo a Timoteo. Preparando este sermón, esta pequeña palabra, vi la frase de un teólogo, el doctor Vincent, que dice: si la gente quiere adorar algún becerro, fácilmente se puede encontrar a un ministro especializado en adoración de becerros. Y eso es así. Eso es tal cual. Es fácil, puedes encontrar al que te regale el oído. Pero no hagas tú así. Persevera en la sana doctrina. Continúa en la palabra y predícala. ¿Qué ocurre? Que cuando te regalan tanto el oído, al final lo apartas de la verdad. Y lo que hace es volverte a fábulas, a cuentos, a mezclar cosas extrañas. No tienes que ir muy lejos para ver ese tipo de mezcolanzas extrañas, de mitos con fábulas y tal, y mezclarlo con cierto toque de fondo de algún versículo. No hay que ir muy lejos. Eso es peligrosísimo, hermano. Y vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos peligrosos. Y tristemente, de tanto
dejarse regalar el oído, apartan el oído y se vuelven a las fábulas. Tristemente. Pero tú, Timoteo, no hagas así. Tú sé sobrio, mantente en tu sitio, mantente en tu lugar. Soporta las aflicciones. Si te han dicho que la vida cristiana es fácil, te han engañado. Te han engañado. Hay aflicciones también. Hay muchas aflicciones también. Está exenta. Pero la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que el Señor está con nosotros. Y Él nos da la fuerza de seguir adelante. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso no lo olvidemos. Pero hay aflicciones. Y tenemos que soportarlas. Tenemos que soportar las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Se escucha muchas veces decir, hermanos, yo es que no tengo un ministerio definido, no sé qué hacer para el Señor, qué tal. Todos tenemos un ministerio. A todos nos ha dado el Señor el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios. A todos. Así que te digo que tienes ministerio. Haz obra de evangelista. Predica el evangelio. Por eso tienes que saber desenvolverte con la palabra, para saber predicar fielmente el evangelio. Todos tenemos esa responsabilidad, porque lo dice 2 Corintios 5, 19 al 20. Te lo dice. Es como si Dios está rogando por nosotros. Vamos a leerlo. 2 Corintios 5, del 19 al 20. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese ministerio es de todos nosotros. Somos embajadores. Somos embajadores que debemos decir al mundo que en Cristo Jesús te puedes reconciliar con Dios. En Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay esperanza. Y debemos decírselo al mundo. Cumple tu ministerio, hermano. Cumple tu ministerio. Esas palabras resuenan. Y que cumplas con lo que el Señor te está indicando. Mucho se dice estos días, mucho, yo lo he escuchado y lo habréis visto vosotros también, que todas estas circunstancias históricamente en el pasado han dado ocasión a grandes avivamientos. Mucho se ha escuchado y mucho se dice y probablemente lo habéis escuchado vosotros también. Yo no lo sé. Yo no sé si después de esta pandemia habrá o no habrá un gran avivamiento a nivel mundial. Lo que sí estoy convencido es que si lo hay y queremos verlo, será predicando la palabra. Ese será el avivamiento bíblico y real. La propia Escritura da testimonio de ello. El avivamiento genuino es el que se hace predicando la Escritura, predicando de manera fiel el Evangelio. Ese será el real. Si queremos verlo, si queremos realmente y anhelamos eso, ver a muchas personas que conozcan al Señor, prediquemos el Evangelio. Cumplamos con nuestro ministerio. Iglesia de Moral, Iglesia de Santa Cruz, hermanos que estáis por todo el mundo, por cada rincón de los que estamos aquí ahora reunidos.
Cumplamos nuestro ministerio. Prediquemos el Evangelio a tantas y tantas personas que lo van a necesitar y que lo necesitan cada día de sus vidas. Personas afligidas que probablemente hayan perdido a familiares durante estos días. Necesitan escuchar la palabra de salvación. Necesitan escuchar de nuestro Señor Jesús. Con esas palabras que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, os dejo. Cumple tu ministerio. El Señor os bendiga, hermanos.